Si os... si- Bueno, estoy saludando por el chat. Buenos días, buenas tardes aquí en España y bueno, bienvenidos, también bienvenidas a esta sesión del módulo 5, Inteligencia Artificial y Administración Pública, Gestión Pública, Decisiones Automatizadas e Impacto en el Servicio Público, de nuestro curso Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública desde una perspectiva ética. Como siempre, en fin, me congratula poder disfrutar de este espacio en el que vamos a tener la oportunidad de compartir algunas ideas en torno a este último módulo o módulo final de este curso. Como siempre, agradezco al CLAD, a todo el equipo del CLAD, por su apoyo y por, digamos, que hacer que todo funcione de manera ideal. También a Lucía Ortiz de Zárate, que está también, digamos, presente por ahí. Y por supuesto a todo el grupo participante en el curso, no solamente por estar esta tarde o esta mañana, sino también por todo el trabajo que se está desarrollando dentro de los foros, todo ese trabajo más individual de lectura de tanto de los documentos que están a su disposición en relación con cada uno de los módulos, así como aquellas otras lecturas de casos que también o con los que también contáis en cada uno de estos módulos. El curso, este es un curso relativamente corto. Hoy hacemos nuestra última sesión de carácter presencial desde el punto de vista de los contenidos. Y en este último bloque o en este último módulo nos vamos a centrar en esa última dimensión que planteábamos dentro del esquema que originalmente mostrábamos sobre los diferentes niveles o ámbitos de la gobernanza de la inteligencia artificial, desde las estrategias hasta las personas. Pues en este caso nos vamos a centrar en esa parte final orientada a identificar cuáles son algunos de los impactos de la inteligencia artificial desde un punto de vista de la gestión de las organizaciones y específicamente de las personas que trabajan dentro de ellas o que interaccionan desde fuera con el sector público, es decir, con la ciudadanía, es decir, la ciudadanía. Antes de comenzar, quería recordarles, y después tendremos espacio para comentarlo, que este jueves tendremos una última sesión, esa ya sí será la definitiva, presencial, en donde nos focalizaremos en el trabajo final del curso. Como saben, esta será la última semana en la que tendremos un foro de debate relacionada con el módulo 5 que habrá que completar de aquí hasta el próximo domingo y digamos a partir de ese momento tendremos otras 2 semanas para completar lo que llamaríamos la fase de elaboración de proyecto final, de trabajo final, para la cual, y también en parte a sugerencia de algunos de ustedes y también por la propia dinámica del grupo, nos parecía oportuno presentar o facilitar una última sesión que además nos sirva de cierre y también de forma conclusiva del curso para, digamos, resolver esas dudas o cuestiones que puedan surgir. En ese sentido, lo hemos planteado así para que la sesión de hoy se centre específicamente en los contenidos que tenemos planteados para el día de hoy, de manera que también las preguntas que se vayan a formular estén específicamente centradas en la temática de este módulo quinto y así dispongamos también de otro espacio adicional en el que podamos desarrollar e intercambiar preguntas en relación con ese trabajo final que habrá que desarrollar a partir del jueves próximo. En ese sentido, pues ya digo que hoy, digamos, les invito a que nos centremos en este módulo 5 en el que tendremos como, digamos, planteamiento general el siguiente menú. En primer lugar,
plantearemos cuáles son, digamos, cuál serían las primeras notas de relación entre la inteligencia artificial y la gestión de las organizaciones públicas, teniendo en cuenta, en segundo lugar, cuáles son las dimensiones de cambio potencial que a día de hoy vislumbramos, teniendo en cuenta, digamos, el potencial que ofrecen todas las tecnologías y sistemas ligados a la inteligencia artificial. Ordenaremos esas potenciales dimensiones de cambio, de manera que podamos de alguna forma reflexionar y pensar cómo en cada una de ellas se van a ir produciendo, y de hecho ya se están produciendo, cambios y transformaciones y qué implicaciones tienen. En tercer lugar, y en cuarto lugar, nos centraremos en las personas. Por una parte, en ese mix de personas que trabajan dentro de las organizaciones públicas y que debemos tener en cuenta a la hora de entender estos efectos de la gobernanza de la inteligencia artificial dentro del sector público, y ahí ese rombo que ya habíamos visto con responsables políticos, infocracia, la burocracia tradicional y los empleados de primera línea como elementos centrales, y específicamente teniendo en cuenta este ámbito, voy a aprovechar para mostrarles. No tenemos mucha evidencia sobre, digamos, cuál está siendo el impacto de la inteligencia artificial a nivel interno desde el punto de vista de los empleados públicos, pero nosotros hemos desarrollado, de hecho con Lucía Ortiz de Zárate, hemos desarrollado un estudio acerca del cual les presentaremos algunos datos en relación con cómo perciben, sobre todo lo que llamamos los CIOs, los Chief Information Officers, o los responsables de tecnología en las administraciones públicas, en este caso a nivel local, cómo perciben las implicaciones que tiene la inteligencia artificial para sus organizaciones y en su propio trabajo. En cuarto lugar, nos orientaremos a la dimensión ciudadana, y ahí plantearemos cuáles son algunas de las implicaciones que tiene desde la perspectiva ciudadana la incorporación de inteligencia artificial en el sector público. Y yo sobre todo incidiría y vamos a incidir en este plano, sobre todo en una cuestión muy concreta, y es que cuando pensamos en los ciudadanos dentro del sector público, sobre todo, y cada vez más lo hacemos entendiendo que la relación que tenemos con la ciudadanía desde las administraciones públicas es fundamentalmente una relación cada vez más mediada por lo que se llama mediada por computadora o por web, ¿no? Por algún tipo de sistema de información, que pueden ser, por ejemplo, páginas web, o pueden ser otro tipo de espacios como los portales de datos abiertos, las plataformas de participación ciudadana. Es decir, en general, la idea de interacción mediada por computador, por sistema de información, por web. Claro, esa relación progresivamente está transformándose y están emergiendo lo que se llaman sistemas de relación automatizado, en donde, bueno, pues los ciudadanos se relacionan con las administraciones públicas de una manera automatizada, en algunos casos incluso sin siquiera utilizar algún tipo de sistema web o de espacio web, ¿no? Para relacionarse con el sector público. Y obviamente todo eso está muy ligado a sistemas de procesamiento de lenguaje natural o sistemas de reconocimiento facial, que obviamente en la ciudadanía despiertan vamos a decirlo así, unas sensaciones y una manera distinta de concebir su relación con el sector público. Pues bien, esto que está emergiendo y que cada vez va a estar más presente dentro del sector público es algo sobre lo que se ha empezado a reflexionar, y que de alguna manera va a ser uno de los principales, digamos, ámbitos de interés en el futuro, cuando hablemos y en el futuro y en el presente que se nos venga más cerca en los próximos tiempos. Uno de los ámbitos más importantes en esa interacción entre tecnologías
basadas en inteligencia artificial y ciudadanía. Veremos también los resultados de algún estudio muy reciente en relación con estas implicaciones de la relación entre inteligencia artificial y ciudadanía, que de alguna manera nos empiezan a mostrar, y sobre todo esta es la orientación, nos permiten extraer conclusiones que podamos después aplicar en nuestro entorno concreto de trabajo, es decir, cómo articular esas nuevas relaciones con la ciudadanía a través de sistemas de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que ya observamos unas determinadas implicaciones y una determinada forma de entender esta interacción por parte de la ciudadanía, sobre todo, y aquí ya empiezo a incorporar algún concepto clave, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, el papel tan importante que en este sentido va a tener, por ejemplo, aspectos como la confianza. Y veremos cómo la confianza es un mediador clave para entender el éxito de este tipo de sistemas de inteligencia artificial aplicados al sector público, confianza por parte de la ciudadanía. En última instancia veremos los casos muy sucintamente que tenemos para esta semana, planteados como, digamos, referencia de cara a activar, disparar, generar la interacción dentro de la plataforma, y finalmente haremos nuestras conclusiones que sobre todo estarán ligadas a bueno, pues las preguntas que puedan ir desarrollando. Yo tengo aquí delante el chat con todos los comentarios que van a ir planteando. En todo caso, salvo alguna cuestión muy concreta, muy puntual que se pueda plantear, que puedan, digamos, o que requiera, ¿no?, una respuesta muy inmediata, yo lo que les sugeriría es que tratáramos de, digamos, anotar o reservar esas preguntas, o bien plantearlas dentro del foro y formularlas al final, de manera que podamos desarrollar la presentación de manera más directa y sobre todo pues de forma más sucinta, ¿no?, para llegar al punto final lo antes posible. Empezando por el primero, si les parece, el primero de los puntos sobre la idea general que tiene esta sesión sobre inteligencia artificial en la gestión de las organizaciones públicas, yo aquí comenzaría planteando, digamos, este esquema, ¿no?, en el que de alguna manera podemos observar cómo tanto la inteligencia artificial, la gobernanza de los algoritmos, tiene una incidencia muy directa en diferentes ámbitos. Por una parte, lo que serían las funciones básicas de gestión y de organización, planificación, coordinación, control, evaluación, las implicaciones desde el punto de vista de unos ámbitos de impacto. Normalmente cuando hablamos de gestión estamos hablando de impacto, por ejemplo, en eficiencia, estamos hablando de impacto en eficacia, en equidad, en transparencia, en colaboración, en cuestiones o en ámbitos como la participación o la innovación. Eso desde el punto de vista de la gestión organizativa. Si nos vamos al plano personal, pues por una parte tenemos la función pública, como decía antes, y la ciudadanía. En definitiva, también y aquí insistimos en la idea, la inteligencia artificial claramente supone una oportunidad de transformación en la gestión y desde luego en la forma en que las personas están presentes en las organizaciones públicas, trabajan en el sector público y desde luego se relacionan con las administraciones públicas. Incido mucho en este punto porque en esa idea de transformación de la relación con la ciudadanía, porque esto probablemente es uno de los cambios más profundos que ha experimentado la gestión pública en las últimas décadas. Hasta hace no demasiado tiempo, las administraciones públicas no tenían otra opción para relacionarse con la ciudadanía que establecer un punto físico de contacto, que normalmente solía corresponder con una instalación física de o bien un ayuntamiento o un ministerio o una entidad gubernamental del tipo que fuera. Y claro, ahí es donde, en ese punto es donde se producía, ¿no?, esa interacción, o de alguna forma donde se construía el servicio público, bien sea en un hospital a través de una prestación sanitaria, en una entidad educativa, en un colegio, en un instituto, en un centro educativo, en una universidad.
donde dentro de ese espacio pues, se realizaba la prestación en un espacio cultural o en una biblioteca o en un espacio de otro tipo, ¿no? Normalmente es el ciudadano el que tradicionalmente tenía que acudir a las instalaciones públicas para recibir esa prestación del servicio. Bien, eso ha ido cambiando de una manera muy importante con todo este proceso de digitalización que estamos experimentando durante las dos últimas décadas especialmente, y que ha supuesto muy singularmente o de una manera muy importante el hecho de que esa interacción más, desde luego esa interacción física, haya ido transformándose. ¿En qué sentido se ha ido transformando? Pues se ha ido transformando en diferentes maneras, pero sobre todo teniendo lo que se ha ido es produciendo una despersonalización de esa interacción entre la administración pública o entre las administraciones públicas y la ciudadanía. No en todos los ámbitos, desde luego no en todos los ámbitos por igual, pero crecientemente eso se ha ido consolidando en áreas muy importantes, sobre todo en aquellas actividades que tenían una lógica más rutinaria, ¿no? En ámbitos como la solicitud de un determinado, en una licencia pública, o la solicitud de un determinado certificado, o el pago de un determinado impuesto o de una determinada tasa, etcétera, que tenían una mayor virtualidad, una mayor capacidad para ser automatizados. Bien, esto ha ido creciendo de una forma muy importante y desde luego esa interacción con la ciudadanía va a sufrir una transformación muy importante en los próximos años, porque de hecho hasta ahora había un aspecto muy relevante, y era el de la propia, o lo que llamaríamos digamos, la voluntariedad, ¿no? Por parte del ciudadano para relacionarse con la administración pública. Esto obviamente va a ser desafiado por un contexto en el que las organizaciones en general y las administraciones en particular tienen cada vez más posibilidades para relacionarse con la ciudadanía desde esa lógica más perceptiva, más de captación de lo que sucede en el entorno a través de distintos dispositivos, sin que incluso los ciudadanos sean conscientes de que eso se está produciendo. Esto ya lo estamos viendo, ¿no? Con cámaras de vídeo. De hecho, ya viene sucediendo, ¿no? Desde hace tiempo, con cámaras de videovigilancia o con otro tipo de dispositivos que inciden en el espacio público y de alguna manera tienen una incidencia, ¿no? en nuestra forma de entender, ¿no? Cómo estamos en una ciudad, o cómo digamos, operamos, o cómo nos movemos, etcétera, ¿no? Esto obviamente está experimentando una aceleración importante, y va a experimentar una aceleración muy importante en los próximos años. Con lo cual, esa transformación de la relación con la ciudadanía es algo claramente inevitable, ¿no? Decía antes que la inteligencia artificial nos ofrece transformar las funciones esenciales, ¿no? de la gestión pública y sus dimensiones de impacto, ¿no? Y ahí estoy pensando en la planificación, la coordinación, control, evaluación, dimensiones de impacto, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Participación, colaboración e innovación en distintos ámbitos. Esto es algo que progresivamente digamos, se va a ir produciendo y que después vamos a abordar de una forma más clara. Y como decía antes, esa posibilidad de transformación de la relación con la ciudadanía también está muy ligada a lo que pasa dentro de las organizaciones, ¿no? Y yo sobre todo aquí quiero incidir en cómo va a cambiar, o cómo podemos imaginar, y de hecho ya podemos pensar que va a cambiar la relación del trabajo, ¿no? Que tienen los empleados públicos con su puesto de trabajo y con las propias organizaciones en las que se desempeñan, ¿no? Aquí claramente también, de la misma forma que en la relación con la ciudadanía, dentro de lo que es la propia naturaleza del trabajo se van a producir grandes transformaciones
en diferentes ámbitos. Después voy a reflexionar un poco más sobre ello, pero para avanzar alguna idea, por ejemplo, algo que ya está ahí y que ya se está produciendo es la posibilidad que tenemos para incrementar el control sobre el control automatizado de muchas de las tareas que hacemos o que hacen nuestros empleados en una organización. Esto que ya estaba presente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, digamos, de la resistencia al cambio de determinados grupos profesionales en la administración pública que han observado, ¿no? Y que han tratado de evitar esa digitalización precisamente para evitar el control por parte de sus responsables, sus superiores, ¿no? Aquí hay grupos que claramente han sido muy reactivos, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de, planteo el ámbito de la judicatura, de los jueces, de los fiscales, ¿no? Que sobre todo han tratado de evitar esa digitalización para eludir, digamos, el control a la actividad, en su caso, de, bueno, pues de emisión o de desarrollo de sentencias judiciales, ¿no? Y todo el trabajo que está por detrás, ¿no? Esto es algo que está muy analizado, está muy trabajado, pero también se puede plantear en otros sectores profesionales, ¿no? Empezando por el mío en el que yo opero, fundamentalmente, ¿no? El mundo de la docencia, especialmente la docencia a nivel superior, donde la utilización creciente de plataformas de intercambio, de colaboración con los estudiantes o con los participantes en un programa como el que estamos desarrollando nosotros, nos permite o facilita las oportunidades para los responsables de gestión de una institución universitaria o una institución de formación, como pueda ser la Escuela de Administración, ¿no? y Políticas Públicas del CLAD, de supervisar, es decir, de controlar de una manera mucho más detallada la actividad de los docentes de la organización, ¿no? Por el hecho de disponer de una información muy directa acerca de, pues, cuestiones como, pues, los tiempos de conexión, de las actividades que se desarrollan, de la interacción, de etcétera, etcétera, ¿no? E incluso eso llevado a un extremo o llevado al extremo en el que todo eso se puede combinar con otro tipo de variables ligadas al rendimiento académico de los estudiantes, etcétera, ¿no? Claro, eso que ya percibíamos que iba a pasar o que ya estaba pasando, ahora se multiplica de una forma mucho más amplia o de una forma más importante cuando ampliamos el rango de actuación de los algoritmos, ¿no? Y cuando tenemos o podemos intensificar esa capacidad de control a partir de la utilización de algoritmos que en función de una serie de reglas y de variables nos ofrecen una información más automatizada e incluso performativa en el sentido de poder asignar determinadas tareas o dar determinados trabajos en función del análisis que se ha hecho sobre la actividad previa de nuestros empleados, ¿no? Dentro de una organización. Todo esto, insisto, que ya vislumbrábamos, se multiplica y se hace todavía más visible en un entorno, en entornos organizativos cada vez más ligados a la inteligencia artificial, la utilización de sistemas algorítmicos para desarrollar mecanismos de coordinación, de control dentro de las organizaciones. Sin duda, cambios importantes que nos hacen pensar en que algo que también visualizábamos, y de hecho sería un poco el elemento conclusivo de esta introducción, que esas organizaciones virtuales que hasta hace no mucho tiempo nos parecían algo totalmente impensable, especialmente en el sector público, pues seguramente van a ganar espacio dentro de la actividad de las administraciones públicas y esa idea de desmaterialización o de desintermediación entre empleados públicos, organizaciones y entre organizaciones públicas y ciudadanos, pues va a ir ganando terreno. En parte esto ya lo hemos experimentado durante la pandemia y durante los confinamientos, momentos en los que
las organizaciones públicas han seguido operando, obviamente con distintos niveles de capacidad en función del área de trabajo, etcétera, de una manera totalmente, digamos, sin presencia física, de una forma totalmente digitalizada. Y en muchos casos, pues esto ha permitido desarrollar las tareas sin que la organización se resintiera. Es cierto que en muchos ámbitos esto no ha sido posible y de hecho muchas organizaciones han echado el cierre, pero en otros muchos casos sí ha sido posible dar ese salto hacia un mundo totalmente virtual o totalmente digitalizado en el que muchas de esas interacciones, o la gran mayoría, por no decir todas las interacciones en algunos casos, pues se han producido de forma virtual con los distintos actores participantes conectados a través de redes que en distintas plataformas pues facilitaban o posibilitaban llevar adelante la actividad de la organización pública. Pues bien, de esto es lo que estamos hablando y de, digamos, una potenciación, de un desarrollo, de una promoción de este tipo de dinámicas dentro de organizaciones públicas cada vez más virtualizadas, cada vez más ligadas a nuevas herramientas de inteligencia artificial. Y lógicamente aquí lo que queremos hacer es reflexionar, pensar, imaginar y de alguna forma contrastar qué es lo que está pasando en ese tipo de interacciones y cómo podemos imaginar, pensar los posibles efectos que se vayan a producir en los próximos tiempos. A mí hay una cuestión en ese proceso en relación con la idea de inteligencia y que sería la de combinar, ¿no? De alguna forma lo que aquí estamos viendo es un proceso que yo planteo que consiste en la combinación de distintas inteligencias, ¿no? De al menos 3 inteligencias. Desde luego la inteligencia artificial, ligada a la inteligencia colectiva que está fuera de la organización, con la inteligencia institucional que está ligada a los propios empleados públicos, a los propios datos e información de las organizaciones públicas. Pues bien, esa combinación de esas 3 inteligencias dentro del sector público son lo que va a permitir, digamos, que visualicemos, que veamos en los próximos años esas grandes transformaciones que de alguna manera nos prometen los sistemas de inteligencia artificial, que, ya digo, se sumarán a la inteligencia institucional y a la inteligencia colectiva para cambiar, ¿no?, nuestra manera de ver el sector público, de ver las organizaciones. Bien, empezando o llegando al segundo de los puntos sobre las dimensiones de cambio en la gestión pública, teniendo en cuenta la inteligencia artificial. Aquí, obviamente, todo esto está conectado con, digamos, procesos de cambio más amplios en la gestión pública. A mí siempre me gusta plantear este esquema, ¿no?, en donde podemos observar cómo hay diferentes momentos o diferentes paradigmas o maneras de ver la gestión pública o cómo se desarrolla la gestión pública, que van desde una administración tradicional, weberiana, más burocrática, más piramidal, cómo a partir de los años 80, 90 surge la idea de una nueva gestión pública que incorpora muchos de los principios de la gestión privada, sobre todo con una orientación hacia la eficiencia económica, que además tiene un impacto muy importante en el sector público desde el punto de vista organizativo, porque se rompen esas jerarquías para buscar una lógica más de mercado, y desde luego el propio papel de los directivos públicos cambia, ¿no?, de ser un garantes del cumplimiento normativo a convertirse en emprendedores para lograr mejores resultados en términos de esa eficiencia económica. Hasta llegar, digamos, a lógicas más de gobernanza pública que tienen más relación con la idea de red, de incorporar a distintos actores en la gestión pública, de alguna manera entender
la administración pública desde las lógicas de partenariados público-privados. Y más recientemente, que sería la columna última que tienen en la transparencia, lo que estamos, sobre todo yo diría que a partir de la generalización del uso de las plataformas, de las grandes plataformas sociales y también en otros contextos, la idea de una gobernanza inteligente, una gobernanza más colaborativa, una gobernanza participativa, que sobre todo estaría ligada a una visión más centrada en la creación de valor público, en la idea de creación de comunidades, ¿no? De actores que facilitan la interacción social, la idea de una administración como plataforma. De hecho, después mencionaremos la idea de las alocracias como forma organizativa en este nuevo contexto basado en sistemas, digamos, de inteligencia artificial. La idea de que los directivos dejan de ser todo eso que veíamos antes para convertirse en innovadores, ¿no? En expertos en detectar nichos de creación de valor público. Desde luego, con ciudadanos cada vez más involucrados, ¿no? en la gestión pública, en dinámicas de coproducción y con tecnologías que sobre todo tienen una orientación hacia la innovación. Es cierto, y alguno de ustedes me puede decir, que estos distintos paradigmas en la gestión pública de alguna forma conviven en el sector público, en los sectores públicos de un determinado país o incluso de una misma organización, donde podemos encontrar ámbitos en los que opera una administración pública más tradicional, otros en donde nos encontramos lógicas más de mercado, más de eficiencia, vinculados a la nueva gestión pública, y espacios más innovadores en los que esta idea de gobernanza inteligente también tienen cabida, ¿no? Y donde están emergiendo, ¿no? Y donde de alguna forma se tratan de abrir camino cada vez más en distintos ámbitos del sector público. Pues bien, esta idea de los grandes paradigmas en la gestión pública claramente y de alguna forma de convivencia o de solapamiento, también recientemente Carles Ramió apuntaba que, digamos, en cada uno de esos momentos o paradigmas, la inteligencia artificial va a tener una función básica, ¿no? En el caso del modelo burocrático o la idea de administración pública tradicional, pues la inteligencia artificial se puede pensar para optimizar la administración de competencias públicas que sobre todo están orientadas a dotar de una mayor seguridad jurídica, ¿no? En el caso de la nueva gestión pública, ese modelo más gerencial orientado hacia la inteligencia artificial se puede pensar para mejorar la prestación de servicios y sobre todo potenciar la inteligencia institucional que es necesaria para sobre todo monitorear la externalización de esos servicios que también son prestados por otro tipo de organizaciones. De alguna forma esto sería coincidente con la idea de nueva gobernanza pública, donde el modelo basado en la gobernanza y utilizando la inteligencia artificial estaría también asociado a la creación de partenariados público-privados en los que es necesario potenciar esa inteligencia institucional para controlar y de alguna forma servir de cerebro que controla a los prestadores de servicios, aquellos que ejecutan finalmente los servicios. Finalmente, en esta lógica, esta nueva lógica de la gobernanza pública inteligente o de gobernanza colaborativa, teniendo en cuenta la inteligencia artificial, sobre todo un aspecto central es, y desde mi punto de vista el aspecto clave, es cómo incorporamos a la ciudadanía en las dinámicas de creación de valor público. Es decir, si estamos diciendo que el elemento central de esta nueva gobernanza pública inteligente consiste en detectar nichos de creación de valor, cuando hablamos de creación de valor, hablamos de identificar aquellos problemas que son importantes o aquellos temas que son clave para una sociedad, una comunidad, mejor dicho, que puede ser desde un distrito, desde un barrio hasta una ciudad o pasando por una región y un país. Detectar esos nichos de creación de valor público, esos ámbitos clave que son los que realmente aportan valor a una determinada comunidad,
Eso es, digamos, el ámbito en donde la inteligencia artificial puede tener un espacio más importante. Precisamente porque vamos a disponer de una capacidad de análisis de datos o disponemos de una capacidad de análisis de datos que nos permite incluso identificar cuestiones que en muchos casos o bien no somos capaces de detectar o quedan fuera del radar de las administraciones públicas o somos incapaces de detectarlos porque son problemas latentes que no son a veces perceptibles por las instituciones públicas y en los que progresivamente con este tipo de nuevas herramientas podemos incorporar a la ciudadanía para que a través de esas lógicas más orientadas a la percepción externa, a abrirnos hacia afuera, podamos detectarlos, identificarlos y con la ciudadanía construir una visión acerca de los problemas que hasta ahora era realmente muy difícil de plantear desde el sector público. Esa es, digamos, la lógica en donde la inteligencia colectiva, la inteligencia que viene de la ciudadanía, se suma a la inteligencia institucional y se suma a la inteligencia artificial para, desde esa perspectiva, crear esa idea de una gobernanza pública más inteligente. Lógicamente, insisto, estos diferentes paradigmas, esto es un aspecto que siempre insisto y que quiero de hecho insistir de una forma muy importante, no son excluyentes entre sí. Seguramente seguiremos manteniendo espacios dentro de la administración pública donde sea necesario que pongamos el acento en la seguridad jurídica. Y desde luego habrá espacios dentro de la administración pública donde será necesario mantener esas lógicas de mercado o de orientación hacia la eficiencia, sobre todo en la prestación de servicios públicos. O también en otros ámbitos donde será necesario establecer o conservar esos partenariados público-privados, especialmente, y estoy pensando sobre todo en ámbitos en donde es necesario una gran inversión para desarrollar infraestructuras públicas, en donde va a ser necesario seguir, donde es necesario seguir colaborando con el sector privado para poder enfrentarse a ellos, ¿no? Insisto, el hecho de que no sean autoexcluyentes no significa que no pensemos, y desde luego yo lo pienso, que estas nuevas lógicas de gobernanza pública inteligente se van a ir progresivamente o deberían progresivamente ir imponiéndose dentro del sector público y teniendo cada vez más presencia si de verdad lo que o lo que se va a producir es un intento de transformación o lo que pretendemos es transformar las lógicas tradicionales con las que operábamos en el sector público. Esto, digamos, ¿qué traducción a nivel interno tendría? Pues a nivel interno tendría una traducción desde el punto de vista de la transformación de algunas de las funciones básicas de la gestión pública. Y ahí sobre todo estoy pensando en las 4 funciones esenciales, que son las de planificación, coordinación y control, ejecución y evaluación. De alguna manera, este esquema, que de hecho es el original, es el que después nos permite hablar del ciclo de las políticas públicas, ¿no? El ciclo la noción de ciclo de políticas públicas procede de los estudios organizativos que insisten en que el funcionamiento de las organizaciones públicas o la operación o la operativa de las organizaciones en general y las públicas en particular procede o tiene relación con estas 4 funciones, ¿no? Es decir, tenemos que planificar, tenemos que coordinar y controlar, tenemos que ejecutar y tenemos que evaluar lo que hacemos. Pues bien, en cada una de esas dimensiones es evidente que los sistemas de inteligencia artificial van a tener una incidencia. Lo veíamos en el plano de las políticas públicas, no voy a insistir mucho en esto, pero cuando hablamos de la evaluación o cuando hablamos del diseño de las políticas públicas, podemos hacer un símil, ¿no?, con este modelo de los 4 momentos, ¿no?, de la gestión o de las funciones básicas de la gestión pública, y de alguna forma yo en todo caso sí que quería incidir en algo que quizás sea más singular, que es el espacio de la coordinación y el control. Efectivamente, aquí utilizando la referencia a Mintzberg,
claramente las dinámicas de coordinación y de control se van a transformar y se están transformando ya de una manera muy importante, ¿no? Y esto claramente tiene una incidencia en cómo trabajamos, ¿no? En España, por dar un ejemplo concreto, hace muy poquitos meses se ha aprobado una nueva normativa de regulación del trabajo de los riders, ¿no? De esos trabajadores que vienen en su bicicleta o vienen en una moto, en motocicleta, pues nos llevan comida o nos llevan lo que sea a nuestra casa, ¿no? Pues bien, claro, el motivo por el que era necesario regular a la actividad de los riders era precisamente por el hecho de utilizar sistemas algorítmicos, de gestión algorítmica de ese tipo de actividad, ¿no? Precisamente para identificar aquellos riders más rápidos o más, vamos a decir, más cumplidores, ¿no? Que tienen una mejor valoración por parte de los clientes para, a su vez, darles mejores condiciones, ¿no? Los mejores repartos o las mejores, digamos, interacciones, ¿no? Los mejores proyectos en este caso. Esto lo podemos aplicar a otros ámbitos donde ya se está produciendo, como en determinados sectores ya se está evaluando la actividad, sobre todo en profesiones o en ámbitos profesionales más autónomos, profesionales liberales, donde existe la posibilidad de evaluar en base a una serie de algoritmos la actividad, el rendimiento, de forma que potencialmente se puede evaluar, ¿no? O sea, mejor dicho, se puede controlar el trabajo de una forma no solamente mucho más rápida, más automatizada, sino también de alguna forma mucho más intensa. Esto que ya lo habían planteado diferentes autores, al primer día les comentaba Shoshana Zuboff cómo identifica ese proceso cada vez más orientado a la desagregación de las tareas que desarrollamos y cómo la realidad algorítmica va a ir permeando, ¿no? En cada una de nuestras actividades, ¿no? de nuestro día a día, sobre todo con la orientación hacia la potencial automatización de aquellas tareas que son más repetitivas y que de alguna manera requieren de una menor capacidad de inventiva, de imaginación o de creatividad por parte de los seres humanos. Esto lo estamos viendo desde el punto de vista de las funciones básicas, también lo estamos viendo desde el punto de vista de lo que serían las áreas de impacto dentro de la gestión pública. En cuestiones como la eficacia, cómo entendemos la eficiencia, la equidad, la calidad, la transparencia, la colaboración, la participación o la innovación, ¿no? Uno de los ámbitos en los que yo he trabajado más intensamente en los últimos tiempos ha sido el de identificar el impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la noción de la transparencia de las organizaciones públicas y cómo sistemas de inteligencia automatizados ligados a la inteligencia artificial pueden tener una incidencia muy directa en la percepción de transparencia que tienen los ciudadanos sobre las organizaciones. Bien, este aspecto es muy importante, muy relevante, porque está asociada a cuestiones como no solamente la explicabilidad de lo que hacemos en el sector público, sino también cuestiones como la confianza que tienen los ciudadanos en la actividad de las organizaciones públicas. Obviamente esto, digamos, tiene mucho recorrido y seguramente iremos identificando nuevas vías de impacto, pero también, por ejemplo, en el ámbito de la participación y en la relación con la ciudadanía, esto tiene una incidencia importante. Desde luego, en la capacidad que tenemos para medir o identificar la eficiencia, ¿no? Y para valorar la eficiencia de una actividad dentro de una organización pública. Desde luego también desde el plano de la innovación, a mí este es uno de los temas que me parecen más relevantes, ¿no? Y aquí siempre hablo de la venganza de Max Weber, ¿no? Esa idea de que las sociedades contemporáneas, la sociedad del capitalismo contemporáneo, lo que provocaban era un incremento de la racionalización, ¿no? Del mundo, de esa desmagificación del mundo, lo que provocaría también y lo que estaba provocando ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era una especie de jaula de hierro, ¿no? En la que los seres humanos, de alguna forma, como consecuencia de la generalización de la burocracia, íbamos a
tener cada vez menos espacio para innovar, para cambiar, para ser creativos, etcétera, ¿no? Esa idea que estaba presente en el trabajo de Weber y que Weber asociaba al desarrollo de la burocracia, de alguna forma estaría cobrando vida o tendría un efecto todavía mucho más intenso en dinámicas o en ámbitos donde se incorpora la inteligencia artificial de una forma mucho más de una forma directa, ¿no? De hecho, uno de los peligros y uno de los riesgos que tiene la generalización de la inteligencia artificial o de los sistemas algorítmicos es precisamente el hecho de que elimine o que reduzca nuestra capacidad para innovar, ¿no? Y este es un tema que resulta muy relevante y que me parece muy importante, ¿no? En qué medida, a medida que se incrementa esa racionalización de las actividades que llevamos a cabo dentro de las organizaciones y en nuestra propia vida cotidiana, ¿no? A medida que los algoritmos van, digamos, alcanzando más ámbitos, más espacios de nuestra esfera de trabajo, de nuestra esfera de nuestras relaciones, etcétera, ¿qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista de la innovación, de la creatividad, etcétera, ¿no? Pues eso desde el punto de vista organizativo es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Obviamente, esto ya les decía que si la idea de jerarquía que estaba muy presente en, digamos, en ese modelo burocrático, de alguna forma lo podemos contrastar con la idea de holocracia, ¿no? O alocracia. Es decir, estructuras mucho más flexibles en donde realmente lo que predominan son roles, ¿no? Uno no se sitúa dentro de la escala tradicional de una jerarquía, sino que dentro de este tipo de nuevas organizaciones lo que operan son proyectos que son desempeñados por una serie de personas que tienen que cumplir unos roles y cuando ese proyecto desaparece, pues ese grupo también lo hace para unirse a otro proyecto distinto, ¿no? Donde se requieren perfiles muy determinados. Pues bien, esta idea o este choque entre las burocracias tradicionales y las alocracias es una de las posibles, digamos, dimensiones, ¿no? donde se va a poder observar de una manera más clara el impacto de la utilización de los algoritmos. En parte, precisamente esa idea de que ya no pertenecemos tanto a un departamento, a una unidad, sino a un equipo, a un proyecto, está ligado pues, a esa desagregación creciente de las tareas y hacia esa lógica, digamos, de coordinación y control asociado a los algoritmos. En conclusión, desde el punto de vista de la gestión pública, ¿no? O la gestión de las organizaciones públicas, nos encontramos ante un momento en el que existe un sector público híbrido con diferentes modelos, una gestión pública líquida, donde los datos, los algoritmos, la inteligencia tienen cada vez más presencia, la inteligencia artificial obliga a repensar ese balance de impactos en la sociedad y crecientemente, digamos, las organizaciones van a, y especialmente pensando en el sector público, en las organizaciones más jerárquicas, más tradicionales, pues van a tener que convivir con una lógica que de alguna forma les impele, les lleva a estructurarse, a comportarse, a buscar determinados objetivos, a pensar esas funciones básicas o esos impactos que mencionábamos antes de otra manera. Todavía yo diría que estamos en un punto demasiado emergente, ¿no? Para extraer conclusiones muy cerradas. Lo que es incuestionable es que aquí nos encontramos con nuevos desafíos, ¿no? Antes hablábamos de esa idea de control, de coordinación a través de algoritmos. Ahí encontramos problemas éticos. De hecho, hablaba de esa ley Rider en el caso de España, cómo pues, se ha planteado efectivamente en esa lógica para evitar que, digamos, sistemas automatizados adopten decisiones sobre cómo regular el trabajo o a quién dar determinados trabajos. Pues bien, ahí se han establecido determinadas excepciones que nos ponen sobre aviso acerca de
las implicaciones que tienen este tipo de sistemas de inteligencia artificial acerca de o en relación con cómo se organiza el trabajo, por ejemplo. Pasando a la siguiente cuestión sobre la inteligencia artificial, y después podremos conversar sobre todos estos temas que van saliendo y sobre los que yo voy pasando de manera rápida. Cuando hablamos de inteligencia artificial y función pública, ya mencionaba antes que la inteligencia artificial supone claramente una oportunidad de transformación en la gestión y sobre todo en las personas, ¿no? En las organizaciones públicas. Utilizando el rombo digamos, de actores clave que nos encontramos en el sector público, ¿no? Los responsables políticos, la infocracia, es decir, aquellos trabajadores con un mayor nivel de utilización de nuevas tecnologías en su trabajo, el personal directivo, ¿no? Y los gestores generales, y finalmente el personal de base o primera línea, la burocracia, lo que llamamos la street level bureaucracy o burocracia de primera línea. En cada uno de esos ámbitos claramente se cuenta con un distinto marco de referencia, unas diferentes percepciones sobre lo que es la inteligencia artificial, sobre sus implicaciones y sobre cuál va a ser el efecto de su implantación en su ámbito o en su esfera de profesional. Utilizando, digamos, la categorización, ¿no? Y es un libro que yo siempre recomiendo, el de Carles Ramió sobre inteligencia artificial y administración pública. Carles Ramió sugiere que va a haber o que vamos a, y ya nos estamos encontrando con una serie de actividades o una serie de puestos de trabajo que van a ser difícilmente automatizables, ¿no? Y sobre todo él identifica una serie de características, ¿no? que de alguna forma manifiestan o que serían, digamos, las que evitarían que, digamos, esos roles o esos puestos fueran automatizados o directamente desarrollados por robots, ¿no? Puestos que necesitan una alta dosis de empatía, ¿no? Y pensando sobre todo en las políticas sociales, en las políticas o en los servicios de cuidados a personas con discapacidad o personas mayores, aquellos puestos que tienen una alta o que necesitan de una alta creatividad, sobre todo aquellos ligados a la innovación, al diseño, a la cultura, al arte, a la programación, las relaciones públicas, aquellos que requieren una alta inteligencia social, ¿no? En este caso, aquellos ligados a la atención al ciudadano, ¿no? Con contacto humano, la gestión de equipos, por supuesto aquellos que tienen un alto componente de negociación, y aquí sobre todo estamos pensando en aquellas tareas que están ligadas a la solución de problemas públicos complejos, y finalmente aquellos que requieren un alto conocimiento de la propia inteligencia artificial y nuevas actividades, ¿no? Que van a ir surgiendo a medida que se vayan desarrollando este tipo de nuevos ámbitos, ¿no? Es decir, Ramió habla de los entrenadores de robots, entrenadores de algoritmos, programadores de todo este tipo de herramientas, aquellas personas especializadas, por ejemplo, en cuestiones ligadas a la ética de los algoritmos o de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? O incluso aquellos especialistas en el diseño de políticas públicas a través de la implantación o el desarrollo y utilización de este tipo de herramientas. A diferencia de este tipo de puestos no automatizables, claramente lo que nos encontramos son con una serie de ámbitos del sector público que serían más, digamos, estarían más abiertos a la automatización, a la robotización, ¿no? Es decir, ahí Ramió habla ya de algunas categorías que están presentes en el sector público: los robots tramitadores de procesos, los robots de mantenimiento y limpieza. Parte de la actividad de limpieza ya se hace a través de máquinas, o robots prestadores de servicios, o robots ligados a elementos ligados a la regulación, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos muy complejos, ¿no? En mercados muy complejos, la utilización de robots reguladores que sean capaces de manejar grandes datos, ¿no? Prácticamente en tiempo real, pues muy importante. La utilización de robots en labores de secretaría, de asistencia,
de asesoría técnica, ¿no? También es cierto que Ramió habla de una manera creciente, ¿no?, de los robots jefes o directivos, entrenadores, ¿no?, los robots orientados al reciclaje, que de alguna manera en algunos casos nos parecen parte de la ciencia ficción, pero que progresivamente van a ir teniendo cada vez más presencia en nuestra realidad. Desde el punto de vista del cambio del trabajo ya adelantábamos algunas cuestiones antes y aquí, por no centrarme en la dimensión de coordinación y de control del trabajo que ya hemos adelantado antes, sobre todo quería destacar dos cuestiones que me parecen centrales, ¿no? Y una de ellas es la discrecionalidad en los procesos de adopción de decisiones y, por otra parte, la rendición de cuentas en ese proceso de adopción de decisiones. Es decir, si cada vez vamos a ir incorporando sistemas orientados a la generación de decisiones automatizadas, se nos plantean claramente nuevos desafíos, sobre todo ligados por una parte a cuál es el nivel de discrecionalidad que disponen los empleados públicos, y ahí sobre todo estoy pensando en los directivos públicos, pero también en los empleados de base para desarrollar su trabajo. La discrecionalidad siempre ha sido un elemento esencial que ha permitido incorporar la idea del juicio humano a la hora de resolver problemas públicos, ¿no? Y el hecho de que cada vez más se reduzca esa discrecionalidad de los empleados públicos como consecuencia de la utilización de sistemas basados en algoritmos o en inteligencia artificial, nos plantea unos dilemas muy profundos sobre el propio alcance de la actividad de los empleados públicos, ¿no? Por decirlo de otra manera, si reducimos la discrecionalidad que tienen los empleados públicos hasta un nivel, muy cercano al cero, pues eso supondrá o de alguna forma nos acercará a esas lógicas en las que una determinada tarea, un determinado puesto de trabajo, pues directamente es automatizable, es robotizable, ¿no? Esta misma idea, o por llevarla a la parte subsiguiente, está orientada a la rendición de cuentas. En la medida que eliminamos la discrecionalidad del empleado público a la hora de adoptar decisiones o ejecutar tareas, ¿quién tiene que rendir cuentas también en la administración pública? Cuando un sistema de aprendizaje o de aprendizaje de máquina, de machine learning o de aprendizaje profundo es capaz de ir adoptando decisiones y se incorpora al sector público, ¿quién es responsable sobre esas decisiones? Es verdad que sobre todo en el entorno europeo se están planteando soluciones desde un punto de vista jurídico en las que directamente se evita que esa posibilidad pueda suceder, ¿no? Y de hecho se garantiza el derecho a los ciudadanos de que las decisiones que se adopten y que afecten a su vida cotidiana puedan ser y deban ser explicables, ¿no? Y que el ciudadano se le garantice ese derecho. Claro, pero esa realidad está ahí y sobre todo teniendo en cuenta que crecientemente este tipo de sistemas, si bien en el sector público somos muy conscientes de este tipo de problemáticas, claro, yo no tengo tan claro que en nuestra relación con actores privados esa separación vaya a ser tan definida y se pueda tener tan claro el que, por ejemplo, podamos hacer a una entidad privada, obligarle a que nos explique, ¿no? Por qué o cómo funciona su algoritmo para que se nos preste un determinado servicio, se nos conceda un préstamo o se nos lo que sea, ¿no? Pues en ese sentido, ahí sí que se plantean dudas importantes y sobre todo en el sector público, este es uno de los ámbitos clave, ¿no? El de determinar quién es responsable por una determinada decisión
y qué implicaciones tiene o pueda tener el hecho de que vayamos incorporando sistemas automáticos o automatizados de adopción de decisiones dentro del sector público. De manera, aquí antes les comentaba que vamos a utilizar o que iba a mostrarles los resultados de un estudio desarrollado tanto por Lucía Ortiz de Zárate como por mí sobre cómo perciben los responsables de tecnología de las administraciones, sobre todo en el ámbito local en España, en relación a cómo perciben la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Muy rápidamente, porque para continuar, simplemente plantearles algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, cuando les preguntamos por qué es cuáles son las ideas generales que relacionan con la inteligencia artificial en el sector público, hay una serie de conceptos que siempre surgen, ¿no? Y además esto es una pregunta abierta. Cuestiones como decisiones, conocimiento, algoritmos, procesos, tareas, aprendizaje, decisiones, ¿no? Conocimiento, es decir, son elementos clave que están ahí y que conforman esta nube de palabras muy importante en relación con la inteligencia artificial. Luego hay otros ámbitos que también son relevantes, ¿no? Cuando preguntamos por cuáles son las técnicas asociadas a la inteligencia artificial en el sector público, pues fundamentalmente digamos que habría una serie de ellas que destacan, ¿no? El machine learning, la utilización de redes neuronales, el reconocimiento de patrones, el deep learning, los sistemas expertos, ¿no? que están ahí, agentes inteligentes, ya en menor medida hay otro tipo de herramientas que también están presentes. Muy importante, ¿cuáles son los beneficios esperados por parte de los CIOs en relación con la introducción de la inteligencia artificial en el sector público? Hay claramente una serie de ámbitos que son o que están muy focalizados a una perspectiva muy eficientista, vamos a decir, muy centrada en la nueva gestión pública, ya que se habla mucho de eficiencia, se habla de digitalización, ¿no? Y por consiguiente de automatización. También se habla de interoperabilidad o de una creciente flexibilidad, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de cuestiones que no se perciben como tan relevantes, ¿no? O al menos como beneficios esperados, ¿no? La participación, la rendición de cuentas, la equidad, que quizás serían valores que están en el núcleo duro de lo que debería ser el sector público, no parece que sean ámbitos que tengan tanta presencia humana o que estén tan ligados a la utilización de este tipo de herramientas. Otro tipo de ámbitos, digamos, o mejor dicho, ¿cuáles serían las desventajas esperadas a partir de la utilización de la inteligencia artificial en el sector público? Aquí sobre todo lo que nos encontramos es con algunas, digamos, puntos de alarma. Por ejemplo, la idea de la deshumanización es algo que preocupa de manera muy importante. La opacidad algorítmica, es decir, la falta de transparencia a la hora de utilizar los algoritmos o los propios costes de utilizar este tipo de herramientas. A nadie se le escapa que la inversión o las inversiones que son necesarias para incorporar este tipo de herramientas a día de hoy son todavía bastante relevantes. También hay algo que preocupa de manera muy importante y es el reemplazo humano, es decir, cómo se va a gestionar el reemplazo humano dentro de las administraciones públicas. De la misma forma que decíamos antes, con una serie de valores que son o que están muy en el núcleo duro del sector público, cuestiones como la desigualdad o la vulnerabilidad de datos e información no se consideran cuestiones a tener en cuenta o como posibles desventajas esperadas a partir de la implantación de este tipo de herramientas. Aquí en línea, y también un poco por irnos más allá de la elucubración o de lo normativo, a cuáles son las evidencias, en este caso a partir de la experiencia de los responsables de tecnologías de las administraciones públicas, pues lo que desde esta perspectiva se destaca es que las funciones más afectadas por la utilización de la inteligencia artificial en el sector público, pues van a ser la tramitación de procesos, la prestación de servicios públicos, la capacitación. Fíjense, la formación es un ámbito donde la utilización de este tipo de herramientas
va a ser muy importante, así como la gestión de redes organizativas, ¿no? En otros ámbitos, como ya se apuntaba antes, pues se espera que, digamos, el rol van a ser funciones mucho menos, digamos, afectadas por este tipo de herramientas, ¿no? Sobre todo actividades directivas o actividades de asesoría jurídica, técnica o asesoría política. Desde el punto de vista, también planteamos una cuestión que creemos que es muy importante. Precisamente si estamos hablando de que hay determinados comportamientos o actitudes humanas que, digamos, son diferentes, ¿no? Que tienen un menor o mayor potencial de robotización, aquí lo que podemos observar es que efectivamente eso, digamos, se visualiza en esta pregunta, ¿no? Cuando preguntábamos por cuáles son aquellos comportamientos o capacidades humanas con mayor potencial de sustitución como consecuencia de la utilización de la inteligencia artificial en el sector público, como ven en la transparencia, sobre todo hay cuestiones como monitorizar, es decir, como evaluar, como anticipar, como recordar o analizar que se sitúan, ¿no? Ahí en el punto inicial, ¿no? Como elementos clave, ¿no? Que tienen un mayor potencial de sustitución. Sin embargo, cuestiones como moralizar, como sentir, como crear, es decir, antes hablamos de la creatividad humana, como la capacidad de sentir, ¿no? O de moralizar, pues son elementos desde un punto de vista ético que todavía evidentemente pensamos que van a tener una mayor dificultad para sustituir a la inteligencia artificial, perdón, para ser sustituidos por la inteligencia artificial también en el sector público. Preguntando por cuestiones o pensando en ámbitos de servicio público que van a tener una mayor potencial de adopción de la inteligencia artificial, aquí sobre todo hay una serie de cuestiones clave, sobre todo temas como la movilidad se vislumbran como potenciales receptores, ¿no? De la inteligencia artificial. Cuestiones como la defensa, fíjense que es un tema muy relevante, o cuestiones como el orden público, la seguridad, los asuntos económicos y la salud, ¿no? Estos serían como el núcleo duro de ámbitos donde se espera que el impacto de la inteligencia artificial tenga una mayor presencia, ¿no? Esto de alguna manera responde, ¿no? O de alguna manera está latiendo ya, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? que estamos incorporando, incluso dentro de este curso, pues tienen que ver pues, con cuestiones como ligadas a la seguridad o con asuntos económicos, también con cuestiones ligadas a la salud, ¿no? Quizá la movilidad es algo que, a pesar de que lo visualizamos como más orientado a la capacidad de anticipación, quizá todavía no se percibe como algo que, o como un ámbito en el que se esté incorporando, ¿no? De una forma tan clara dentro de las administraciones públicas. Finalmente planteábamos dos preguntas sobre cuáles son los inhibidores y vamos a decir, los facilitadores, ¿no? De la implementación de la inteligencia artificial en el sector público. Y aquí, desde el punto de vista de los inhibidores, claramente hay, digamos, tres cuestiones o yo diría tres cuestiones clave. Una que es la cultura administrativa, es decir, las resistencias de la organización, de la cultura de la organización a incorporar este tipo de herramientas. Desde luego, antes hablábamos de las cuestiones presupuestarias, que todavía preocupan, como no cabe duda, como no puede ser de otra manera, a los responsables de las organizaciones públicas. Y también, y muy ligado a esa cultura administrativa, claramente está la brecha digital. La brecha digital que en este caso no es solamente o no está ligada exclusivamente a la ciudadanía, sino también a los propios empleados públicos, ¿no? A cómo internamente, es decir, dentro de las organizaciones, se entienden este tipo de herramientas y cómo de alguna forma pues tienen un impacto en base, o van a poder tener un impacto en base al conocimiento que tienen los propios empleados públicos de su utilización, ¿no? Es decir, todavía es necesario un conocimiento mucho más profundo y una capacitación y formación de los empleados públicos en cómo la inteligencia artificial se puede incorporar dentro del sector público y qué implicaciones va a tener. En cuanto a los facilitadores,
cuestiones como el conocimiento, la infraestructura tecnológica, la propia transferencia de tecnología, el presupuesto en mucha menor medida, ¿no? Son temas que claramente se consideran como facilitadores. En este sentido, sobre todo, la disponibilidad de tecnología se entiende como un aspecto clave, es decir, que realmente exista una oferta de tecnología que se adecue, que se adapte a las necesidades del sector público. En este sentido, por eso es tan importante, y este es uno de los ámbitos que seguramente tendremos que seguir trabajando en el futuro, conocer cómo se va a producir, digamos, ese proceso de compra de inteligencia artificial al sector privado. ¿En qué medida esa compra de inteligencia artificial a empresas del sector privado, dentro del sector privado, pues se va a hacer, qué implicaciones tiene, qué acompañamiento se va a hacer de ese diseño y, por supuesto, qué implicaciones pueda tener dentro del sector público? Este es un tema clave porque precisamente va a tener una relación muy estrecha con la capacidad, en la medida que seamos capaces de organizar adecuadamente ese tipo de procesos de relación con la empresa privada, digamos, de esos partenariados público-privados para la creación de sistemas de inteligencia artificial, eso va a facilitar, digamos, la innovación y que esos sistemas tengan diferentes orientaciones hacia la innovación, ¿no? Esto es algo que tendremos que seguir desarrollándolo en el futuro. Terminamos este bloque o esta unidad haciendo una mención a, digamos, esa interacción entre inteligencia artificial y ciudadanía y aportando algunas evidencias que ya están presentes en algunos estudios y en algunos, digamos, casos que se han planteado o que ya existen de implantación de la inteligencia artificial en el sector público. En este sentido, como decía al principio, claramente la inteligencia artificial es una oportunidad única para transformar esa relación con la ciudadanía, esos puntos de encuentro que tradicionalmente estaban muy determinados bien en un espacio físico o bien que estaban mediados por un sistema informático, un sistema web, cada vez más se diversifican. Y los puntos de encuentro entre ciudadanía y administraciones públicas ya no tienen o no tienen por qué tener digamos, ese espacio concreto físico o bien ese espacio concreto digitalizado, mediado, mejor dicho, por una pantalla de ordenador, sino que cada vez más se van a producir en entornos más diferentes. No, aquí no voy a entrar, desde luego, en todas las implicaciones que tiene, por ejemplo, la utilización de entornos de realidad virtual, ¿no? Ahora se habla mucho del metaverso, ¿no? Del entorno meta, los entornos meta, que claramente están vinculados a la utilización de sistemas de realidad virtual, que también, por supuesto, ya se han experimentado en el sector público con sistemas con plataformas como Second Life hace ya unos años, ¿no? Recuerdo una presentación en el año 2007 durante una estancia que realicé en la Universidad de Oxford, y era la primera vez que alguien nos hablaba de Second Life y cómo eso iba a revolucionar, ¿no?, en las organizaciones, cómo se iban a hacer negocios, etcétera. Es cierto que ese tipo de tecnología todavía no estaba lo suficientemente madura. Probablemente en el momento actual, digamos, se va a producir una eclosión o un desarrollo de este tipo de herramientas que además va a estar, o yo creo que tiene un componente generacional muy importante, ¿no?, de socialización desde la adolescencia en este tipo de entornos, sobre todo vinculados a videojuegos o a por ejemplo, los eSports o otro tipo de realidades donde se utiliza de una forma muy intensiva este tipo de entornos y que progresivamente pues, se van a convertir en otro de los espacios que también las administraciones públicas van a tener que ir desarrollando. Esto, desde luego, desde el punto de vista de la realidad, de los espacios de realidad virtual. Como decía antes, cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial y la utilización o la interacción con los ciudadanos de este tipo de herramientas,
Pues estoy pensando, por ejemplo, en lo que ya muchas organizaciones públicas denominan escucha activa o escucha inteligente, ¿no? Es decir, cómo se analiza en tiempo real, digamos, las conversaciones que tienen los ciudadanos en, por ejemplo, plataformas sociales o en espacios de relación social en entornos digitales, y cómo, a pesar de que los ciudadanos ni siquiera son conscientes de ese tipo de análisis por parte de las organizaciones públicas, pues eso puede dar lugar a que desde el sector público se desarrolle algún tipo de respuesta, incluso individualizada, a determinados grupos que se van identificando dentro de ese, digamos, de esos procesos de escucha inteligente. Pues bien, este tipo de nuevas dinámicas de relación con la ciudadanía claramente es hacia donde nos encaminamos con, digamos, este tipo de nuevas herramientas, que, como decía al principio de este curso, pues están provocando estos nuevos desafíos sociales, ¿no? De vigilancia masiva, de desempleo masivo, discriminación, guerra robótica, que cada vez se extienden a más espacios, ¿no? Es decir, o plantear nuevas maneras de relacionarse con el sector público, ¿no? Al hacer una llamada telefónica, ¿no? Y en función de esa llamada telefónica por parte del sector público ser capaz de prestar o de dar una atención sanitaria o de responder a una emergencia, ¿no? O de controlar o supervisar, ¿no? Que se cumplan unas determinadas pautas o reglas de aforo público, ¿no? A través de sistemas o de cámaras que vigilan el aforo, ¿no? Dentro de determinados espacios, o también la propia interacción que se produce a través de los asistentes virtuales, donde efectivamente esa interacción entre sector público y ciudadanía se transforma, se cambia, se modifica de una manera muy importante, porque no solamente se produce una nueva forma de interactuar con el sector público, sino que además, digamos, el aprendizaje que desarrolla el sector público, que el sector público tiene capacidad de hacer en base a esas interacciones con la ciudadanía, desde luego no tiene parangón con ningún otro momento de la historia anterior del sector público. Pues bien, esto lo podemos ver en diferentes ámbitos, en diferentes dimensiones. Ya comentaba antes esa idea de cómo se va a ir integrando la inteligencia artificial junto a la inteligencia colectiva para combinarse con la inteligencia institucional. Y todo esto se traduciría en una serie de cuestiones clave, ¿no? Que para mí son esenciales, o que deberíamos de alguna forma tener en cuenta cuando desarrollemos este tipo de herramientas, ¿no? Es decir, como bien sabe Lucía, en nuestra universidad acaban de, digamos, de instalar en nuestro campus un bus que, digamos, desarrolla una ruta de manera autónoma y que, digamos, circula por el campus sin ningún tipo de intervención humana, ¿no? Este tipo de dispositivos, en este caso orientado a la movilidad, pues claramente lo que nos interpela es a conocer una serie de cuestiones que son clave, ¿no? Es decir, bien, ¿cuál es la confianza que tiene los posibles usuarios de ese servicio? ¿Tienen confianza en que al subirse en ese transporte van a recibir un buen servicio? ¿Que ese transporte no va a tener un accidente? Eso está muy ligado a la propia aceptación social, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido ese sistema o que funcione ese sistema en un determinado entorno concreto? ¿Cuál es la transparencia del funcionamiento de ese dispositivo? ¿La ciudadanía tiene capacidad para que sea explicado el funcionamiento de ese mecanismo, de ese sistema, basado en alguna herramienta de inteligencia artificial? Yo iría más allá de eso. ¿Cuál es la capacidad que tiene un sistema de inteligencia artificial para lograr metas colectivas, ¿no? O para incluir a la diversidad de un determinado contexto? Esos son también factores que seguramente van a tener una incidencia muy relevante en cómo desde la ciudadanía se observe el potencial de los sistemas de inteligencia basados en sistemas de inteligencia artificial, sistemas algorítmicos
aplicados a los servicios públicos. Por mostrarles dos ejemplos muy recientes, ¿no? Esto es un trabajo que se ha publicado muy recientemente sobre tecnologías, lo que se llamarían tecnologías de autoservicio basadas en inteligencia artificial para la prestación de servicios públicos y cómo se percibe la experiencia de usuario o cuáles son los factores que inciden en la experiencia de los usuarios de este tipo de servicios. Pues bien, en este estudio sobre todo se trabaja sobre tres variables, que son la personalización, lo que se llama la aesthetics, que sería algo así como cuál es digamos, el nivel de utilización del servicio y cómo se percibe por parte de la ciudadanía, cuál es el tiempo percibido por la ciudadanía en la utilización del servicio y cuál es el efecto mediador de la confianza en el gobierno. Pues bien, en este estudio, sobre todo lo que se pone de manifiesto es que esta variable, sobre todo la variable de personalización, tiene una incidencia muy importante en la experiencia de usuario, pero lo más relevante de este estudio, a mi juicio, es que la confianza en el gobierno, en la administración, en este caso, desempeña un papel mediador muy relevante en el resto de variables. Es decir, que si queremos tener una experiencia de usuario adecuada en base a la utilización de este tipo de sistemas de inteligencia artificial, previamente es necesario que la ciudadanía tenga una confianza mínima en la actividad de esa administración pública. Bueno, este trabajo se basa en el análisis fundamentado en un cuestionario a los usuarios de un determinado servicio de estas características, con una serie de dimensiones y de preguntas de análisis, y de alguna forma es una de las primeras evidencias o de los primeros trabajos que tenemos que nos muestran, digamos, este tipo de resultados o conclusiones sobre, digamos, la relación entre ciudadanía y sistemas basados en inteligencia artificial. Perdón. Otro estudio también nos muestra o relaciona otro aspecto muy relevante, y es la identificación dentro de las estrategias nacionales de inteligencia artificial de una serie de países de la idea de compromiso ciudadano, ¿no? De compromiso ciudadano que está ligado a una serie de roles que son los que estos autores, bueno, los que este autor, Wilson, ha identificado, el rol de usuario de servicios, de desarrollo de una sociedad democrática, de gobernanza, digamos, de fuerza de trabajo, y cómo esos diferentes elementos están presentes o no en las estrategias de inteligencia artificial. De alguna manera, lo que se pretende mostrar en este estudio es si los países, a la hora de diseñar sus estrategias, sus políticas de inteligencia artificial, están teniendo en cuenta la importancia que tiene el compromiso ciudadano y cómo la ciudadanía de alguna forma va a tener que cambiar su manera de entender la interacción con el sector público. Obviamente hay distintas maneras de enfocar esta cuestión. Hay algunos países que sobre todo yo identificaría especialmente con los países nórdicos, europeos, Dinamarca, Finlandia y algún otro, que tienen ya muy en cuenta este tipo de cuestiones de tener en cuenta ese rol de usuarios de servicio y de desarrollo o promoción de sociedades más democráticas a través de la inteligencia artificial, mientras que hay otros países que sobre todo se orientan a otro tipo de valores o que directamente no tienen en consideración este tipo de cuestiones, que, como vemos, combinado con el estudio anterior, nos muestran que, donde se nos mostraba que la confianza es un elemento clave, la atención a cómo los ciudadanos perciben la inteligencia artificial es un elemento clave para, de alguna manera, garantizar el éxito de su uso en el sector público. Casos de impactos de inteligencia artificial en las organizaciones públicas, simplemente utilizo estos tres últimos minutos
para mencionar que en el foro de esta semana tienen ustedes varios casos, tienen en concreto 4 casos que muestran algunas ideas que considero son relevantes sobre especialmente la relación de la inteligencia artificial con el empleo en el sector público, con los actores que trabajan en las administraciones públicas y también con la ciudadanía. Un caso, por ejemplo, es el sistema de seguimiento integral de situaciones de potencial violencia de género, el sistema Biogen, que se utiliza en el caso de España por parte del Ministerio del Interior y que bueno, durante bastantes años ya se utiliza como mecanismo para identificar posibles situaciones o casos de violencia de género y desde luego para establecer medidas de protección ante ese tipo de situaciones, ¿no? Estableciendo pues sobre todo digamos una calificación en cada una de las denuncias o situaciones que se ponen digamos ante la policía, ¿no? Desde riesgo bajo hasta un riesgo extremo, que llevan a que la policía pues establezca digamos distintas medidas para tratar de proteger a las mujeres que potencialmente pueden ser víctimas de violencia de género. Otro caso muy interesante desde el punto de vista de la gestión interna es el de Veripol. Es un caso de la Policía Nacional que sobre todo pretende a través de el análisis de procesamiento del lenguaje natural y machine learning identificar denuncias falsas. Y básicamente pues este sistema se ha centrado en utilizar la inteligencia artificial o sistemas basados en o tecnologías basadas en sistemas de inteligencia artificial para establecer patrones que se repiten en las denuncias falsas. Este es otro de los ejemplos, otro de los casos de éxito sobre los que les invitamos a reflexionar en esta semana y que creo que muestra otra de las oportunidades de este tipo de herramientas en el sector público. Otro caso que planteamos está más ligado a la automatización para mejorar la eficiencia, en este caso dentro del Servicio Público de Empleo catalán, especialmente en este caso tratando de identificar o de mejorar digamos, las dinámicas de asignación de cursos de formación a personas en situación de desempleo, que tradicionalmente se habían hecho en base al criterio humano de los responsables técnicos y de alguna manera pues teniendo en consideración este tipo de elementos. Finalmente, el caso Tengai, que es un ejemplo, es un caso que se ha estudiado desde la Unión Europea y que pone de manifiesto dentro del caso de un municipio sueco de la utilización de sistemas, en este caso orientados a mejorar los procesos de selección de personal y cómo se pueden utilizar este tipo de sistemas para evitar sobre todo los sesgos en los procesos de selección centrados en el ámbito lógicamente, de los recursos humanos. También este es otro de los ejemplos que, bueno, pues que digamos, la utilización de robots y la automatización de este tipo de tareas dentro de un ayuntamiento pues ha permitido transformar la manera en que se hacía o se desarrollaba una determinada actividad. Pues bien, con esto de alguna forma daríamos por concluido este quinto módulo. Como conclusión y para abrir el espacio del debate, yo sobre todo destacaría que cuando hablamos de relación entre sector público e inteligencia artificial es muy importante la dimensión humana. Dimensión humana tanto desde el punto de vista de los empleados públicos como desde el punto de vista de la ciudadanía. Y en la medida que los responsables públicos no perciban o no consideren necesario, digamos, integrar a estos colectivos en el diseño y en la propia implementación de sistemas de inteligencia artificial, va a ser complicado
que, digamos, consigamos una aceptación social y, por consiguiente, unos niveles aceptables de eficiencia en la utilización de este tipo de sistemas. Creo que he hablado de muchos temas, obviamente. Vamos a tener oportunidad de profundizar dentro del foro a lo largo de la semana sobre ellos, y yo les invito en los próximos minutos a, bueno, pues que me planteen o que planteemos preguntas, dudas, cuestiones que así a bote pronto les hayan podido surgir a partir de la presentación. Nelson. Muchas gracias, profesor, por esta muy excelente clase, además de unos temas tan interesantes y necesarios. Esta clase, como saben, en un par de horas o menos, estará colgada en el campus virtual del CLAD. Mientras tanto, pueden hacer sus preguntas, ya saben, de una manera escrita donde dice preguntas y respuesta, o levantar la mano y hacerla de forma oral. Recuerden que es la última clase académica del curso y el jueves tenemos esa clase con la sesión para aclarar dudas de cara al proyecto final. Tenemos una pregunta, profesor, de Guillermo Colman, comentario y pregunta, que dice: el desafío de la transformación digital del sector público implica riesgos para los derechos y libertades. De acuerdo al material, son necesarios sistemas de control específicos, agencias especializadas, instaurar sistemas externos y resulta imprescindible abordar una reconstrucción de las garantías jurídicas en el contexto de la innovación tecnológica. En este aspecto, particularmente en cuanto a la responsabilidad patrimonial y en el caso de tercerización de la inteligencia artificial, considera que las empresas desarrolladoras tercerizadas, entre paréntesis, pueden verse vulneradas y o perjudicadas, limitando así los posibles desarrollos y avances en inteligencia artificial. Adelante. Este es un tema que yo he introducido, ¿no?, y lo he lanzado así a lo largo de la sesión. A mí me parece central. De hecho, creo que aquí nos encontramos con un dilema importante, una cuestión a tener en cuenta, y es cómo gestionamos ese proceso de terciarización, de externalización o incluso de, digamos, de compra externa de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, o por decirlo de otra forma, la mayoría de los desarrollos de sistemas basados en tecnologías asociadas a la inteligencia artificial se crean a través de o a partir de empresas externas, ¿no?, empresas privadas. ¿Cómo desde el sector público vamos a gestionar ese proceso? Para mí este es un tema muy importante. ¿Cuál es la lógica que, digamos, tienen, y de hecho por la experiencia que tenemos en el análisis de la colaboración público-privada, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que tiene una empresa a la hora de desarrollar, digamos, un contrato, ¿no?, o en cualquier ámbito de servicio? Pues, digamos, se tiende a la conservación, ¿no?, a ser conservador, a no querer arriesgar, especialmente cuando hablamos de sector público, ¿no? Cuando además las especificaciones a veces pues son difusas, cuando además, si ya nos centramos en el ámbito tecnológico, digamos, a veces no está muy claro, ¿no?, en lo que quiere el propio cliente de la administración, o cuando no se dispone del conocimiento dentro de la administración para identificar claramente cuál es el objeto, ¿no?, de los contratos. Obviamente ahí se plantea un problema clave para la innovación, ¿no? Y digamos, la solución, ¿no?, la potencial solución, desde luego, es disponer de conocimiento dentro de las administraciones públicas para acompañar, dirigir y coordinar la creación de tecnología que luego se va a aplicar en el sector público y desde luego de sistemas de inteligencia artificial. Es necesario un conocimiento interno, pero a veces no existen las administraciones públicas, ¿no? Y este tipo de proyectos se externalizan de una manera completa sin siquiera disponer de unos mínimos o unas mínimas capacidades
o inteligencia interna, inteligencia institucional para esa gestión adecuada, ¿no? Para lo que sería la labor de dirección del proyecto, ¿no? Esto es algo que me inquieta especialmente cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando se hace cada vez más complejo el proceso de implantación de una tecnología en el sector público. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Qué implicaciones? ¿En qué medida todo eso facilita o no la innovación? Mi impresión es que las empresas van a ser conservadoras a la hora de desarrollar este tipo de proyectos y claramente si queremos promover la innovación tenemos que promoverlo, pero promoverlo en base a o teniendo en cuenta unos fundamentos sólidos, ¿no? Y un conocimiento interno de cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial desde un punto de vista tecnológico sin duda, pero también desde otro tipo de dimensiones más éticas, más sociales, más humanas. Eso es lo que podría decir en relación con esta pregunta. Nelson. Gracias, profesor. No tenemos, bueno, sí, tenemos, acaba de llegar, de Luisa Espinosa. En el plan del curso se mencionó una invitada, bueno, un invitado para la sesión final. ¿Se tiene previsto? Bueno, en principio lo que habíamos pensado precisamente para facilitarles, Luisa, el desarrollo del trabajo final es que nos focalizáramos precisamente en esa dimensión. No sé si más adelante o en otro contexto podremos tener la oportunidad de contar con otras voces. De alguna manera ya están teniendo la oportunidad de contar con otras voces a través de las lecturas, ¿no? que están desarrollando, del conocimiento de los casos que están teniendo. Pero yo en este caso lo que pretendía, o creo que también desde el equipo del CLAD, lo que queríamos era facilitarles lo máximo posible el proceso, ¿no? de elaboración de ese proyecto final y para ello pues, utilizar esa última sesión específicamente para este tema. Así es. Hay una pregunta de Nazaré Almeida en el chat general. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de cuidados los países con altos niveles de desempleo, como son los países africanos y sudamericanos, deben tener, deben decidir tener, aplicar para desarrollar la inteligencia artificial en la función pública? ¿De qué modo es que la inteligencia artificial puede ser aplicada en la función pública sin ser ricos en empleos? Adelante. Bueno, en este sentido, mi respuesta sería que cada país tiene que encontrar un balance en ese proceso. Obviamente va a haber una serie de países donde las administraciones públicas nos van a ir marcando, digamos, tendencias en este sentido. Pienso que, y ya lo he mencionado en alguna ocasión, durante el curso que realmente no vamos a experimentar, al menos a corto plazo, una transformación completa de la fuerza de trabajo, de los empleos, sino que más bien vamos a experimentar una transformación de determinadas tareas y en ese sentido yo a corto plazo, insisto, no preveo digamos, una reducción drástica, ¿no? de puestos de trabajo dentro del sector público como consecuencia de la utilización de estas herramientas, sino que, bueno, como hemos podido ver incluso en casos que hemos puesto en estas sesiones, como el caso Prometea, pues realmente, digamos, la idea es incorporar determinadas herramientas o sistemas de digitalización o ya directamente de utilización de inteligencia artificial para mejorar lo que hacemos, para innovar, para cambiar, pero sin que eso suponga necesariamente una reducción de empleos. ¿Es posible que a medio plazo eso se produzca? Es posible. A día de hoy no es tan claro que sea así, o al menos a corto plazo.
Gracias, profesor. Michelle Rowland indica: un factor importante que puede frenar la aplicación de la inteligencia artificial es la resistencia al cambio que puede estar vinculada a intereses políticos. No olvidemos que el clientelismo negocia puestos en el sector público de manera constante en los países de América Latina. Fin del comentario que realiza. Bueno, eso es un tema recurrente, ¿no? La resistencia al cambio. Aquí tenemos que gestionar también el cambio y eso incluye no solamente la dimensión política, sino la propia dimensión administrativa, es decir, gestionar correctamente las expectativas, por ejemplo, a perder el empleo, a que si cedemos nuestros datos en nuestra actividad, pues eso vaya a ser utilizado en nuestra propia contra, ¿no? Es decir, esto que alguna vez he mencionado de jugar con los algoritmos, evitar que en caso de que queramos desarrollar algún tipo de experiencia de este sentido, pues sea boicoteado, ¿no? Por los propios empleados públicos o por la propia ciudadanía, porque no tiene esa confianza en que esos sistemas se van a utilizar adecuadamente. Bien, esto es un factor o es un tema especialmente sustantivo y desde luego incide en esa idea de la confianza, ¿no? En un país o en una administración donde operamos con sistemas fundamentalmente clientelares, pues obviamente la ciudadanía no va a tener confianza en nosotros. Si queremos incorporar nuevas herramientas de este tipo, pues ya decíamos antes que la confianza es básica, ¿no? La confianza o tener o disponer de una visión en ese sentido que tenga en cuenta a la propia ciudadanía, a las personas, ¿no? Con lo cual es un tema clave a tener en cuenta de cara al futuro. Gracias, profesor. Hay una pregunta de Roberto Carlos Morales. ¿Qué experiencias ha tenido en organizaciones o sectores donde no hay lineamientos nacionales de inteligencia artificial para el sector público? ¿Es conveniente organizarse por sectores para no iniciar aislada la organización? No sé exactamente, he leído la pregunta, pero no entiendo esta última parte exactamente sobre qué es conveniente organizarse por sectores. Eh, a ver, los lineamientos sobre nacionales, sobre inteligencia artificial, progresivamente se van a ir, digamos, incorporando a distintos ámbitos más concretos. Es verdad que hay una serie, hay un marco general que nos, por ejemplo, nos establecen las leyes de protección de datos personales o incluso en aquellos países donde existen una delimitación, ¿no? Desde un punto de vista normativo de cómo o hasta dónde se pueden utilizar este tipo de sistemas algorítmicos en el sector público, pues es importante. Desde luego, desde el punto de vista concreto que se decía en la pregunta sobre los sectores, es evidente que nos vamos a encontrar con diferencias importantes entre distintos sectores de actividad y que eso muy probablemente va a requerir, por ejemplo, que los sistemas de auditoría de los algoritmos pues se especialicen en determinadas áreas temáticas o que la evaluación del riesgo de la utilización de un sistema de inteligencia artificial pues sea distinta en función del área, ¿no? de actividad en el que estemos, digamos, pensando, ¿no? Esto es, por supuesto, un tema importante. Para mí es muy relevante el que sepamos o al menos tengamos algunas intuiciones sobre en qué ámbitos de actividad concretos se están empezando a utilizar de una manera más importante este tipo de sistemas, no solamente para ir supervisando, ¿no? Digamos, el impacto que van teniendo, sino también para, de alguna forma, tratar de animar a aquellos ámbitos más rezagados para que se sumen y sobre todo para identificar, ¿no? En qué medida pueden apoyar desde un punto de vista más sectorial, conociendo las características de cada ámbito concreto, ¿no? Yo creo que esto es importante y es algo que progresivamente vamos a ir, digamos, afinando más en los próximos tiempos. Muchísimas gracias. Bueno, el alumno Roberto Carlos aclara. Por ejemplo, sector académico, investigación,
En México existen 27 centros públicos de investigación pertenecientes al gobierno federal. Yo laboro en uno de ellos. Sí, claramente en el sector académico al que yo también pertenezco, cada vez disponemos de más datos, más evidencias acerca del desempeño, por ejemplo, de los docentes, pero también de los estudiantes. Y evidentemente en este ámbito, en el ámbito de la formación, de la capacitación, también en el ámbito de la investigación, pues claramente contamos con una serie de características que no son los que se producen en otros contextos, ¿no? Con lo cual, establecer algunas pautas concretas en este ámbito, pues evidentemente va a ser importante, ¿no? De hecho, muy recientemente acaba de salir, se lo podemos compartir a través de la plataforma, acaba de salir una guía elaborada por el profesor Lorenzo Coutinho, que es buen amigo, sobre cómo gestionar, digamos, los datos y los procesos basados en inteligencia artificial en el sector de la investigación, ¿no? Pues esto ya se está haciendo, ¿no? Con lo cual, digamos que mi respuesta sería sí, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy conscientes de lo que podamos ser capaces de hacer dentro de un ámbito concreto de actividad, ¿no? Dentro de un sector concreto. Específicamente, esta guía se llama Guía para el cumplimiento normativo en la investigación y experimentación con inteligencia artificial y tecnologías conexas en espacios de innovación con datos centrada en privacidad y data governance. Ya les pasará el documento, es un documento muy interesante que bueno, pues se orienta a un ámbito específico, a un ámbito concreto. Gracias, profesor. No tenemos más preguntas escritas o levantadas las manos, por lo que vamos a dar por concluida la clase del día de hoy, no sin antes recordar las actividades, las asignaciones de este último módulo de esta semana. Por favor, la bibliografía básica de este módulo 5 ya se encuentra en su correspondiente espacio para su descarga y lectura. Son 3 documentos y el foro también ya se encuentra abierto. Solo responder una vez leído al menos la bibliografía básica y recordar que este jueves tendremos esta sesión final sobre las consultas para el proyecto final del curso. Verán ya en el módulo correspondiente los 3 documentos de la bibliografía básica en la carpeta para su descarga, así como el foro y otros casos sobre inteligencia artificial y gestión pública. Esta clase estará disponible en un par de horas también en el campus virtual. Agradecemos a todos los alumnos. Por favor, no hemos terminado, así ahorita es cuando tal vez empieza lo mejor, que es el trabajo vista a la fecha final de entrega de este trabajo final tan interesante que queremos leer. Gracias, profesor. Gracias, Lucía. Unas palabras finales e invitar para el campus. Adelante. Simplemente muchas gracias, Nelson, y gracias a todos los participantes, todo el equipo, todo el grupo. Con esto completamos esta dimensión o esta parte centrada en los contenidos. Sin duda, esta semana, a lo largo de esta semana, vamos a seguir debatiendo sobre este módulo 5. Les invito a que lo hagan a través del foro. Ya saben que es muy importante para de alguna forma evaluar y para hacer un seguimiento de su actividad y del rendimiento en el curso, pero sobre todo también les quería hacer una llamada de atención sobre la importancia que tiene ese trabajo final y especialmente a que vayan pensando en el propio contenido de ese trabajo, teniendo en cuenta las pautas que el jueves de alguna forma abordaremos de una manera más concreta y considerando que las próximas 2 semanas van a tener que llevarlo a cabo, ¿no? Con lo cual, bueno, lo dejamos aquí, el jueves continuamos sobre ello y ya les invito a que vayan, ya digo, reflexionando acerca de esta cuestión.
Muchísimas gracias, profesor. Saludos a todos. Alguien preguntó, es el jueves a la misma hora que hemos tenido las clases, a las 11 horas de Caracas. Saludos a todos. Un gran saludo, hasta pronto, hasta el jueves.